La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios me los bendiga en este día hermoso que ha hecho el Señor, nuevamente aquí con ustedes desde la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, MI en Poinciana, Casa de Fuego. Reciban saludos de nuestros pastores generales, Reverendo Manuel Santos y la misionera Mayra Santos, y de mi persona, el pastor asistente Obed Fernández. Es un placer para mí estar con ustedes en este segmento desde el corazón del pastor. Y queremos, ¿verdad?, siempre entronar, ¿verdad?, la presencia del Señor en una oración. Padre, te damos gracias en esta hora hermosa que tú nos permites llegar a tu presencia, cada uno de estos hermanos, amigos, conocidos, Padre, personas que quizás por primera vez sintonizan esta programación. Te pedimos que tu palabra, que es la que es ungüento, que es la que es vida, sea, Dios mío, de beneficio, de bienestar a cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Este día queremos considerar el libro de Jeremías, el capítulo 18, y algunos versos, ¿verdad?, que queremos considerar quizás del 1 al 3. Y la palabra del Señor, lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él hacía obra sobre la roca. Qué hermosa palabra del Señor, donde podemos ver que en este momento el profeta, ¿verdad?, Jeremías, está recibiendo una dirección, unas instrucciones de parte de Dios hacia un pueblo que sabemos que era duro de servir, como dice la palabra. Un pueblo que quizás, a pesar de la bendición de Dios, que quizás a pesar de donde Dios los había sacado, no entendían aún así el poder, ¿verdad?, y la manifestación de Dios en sus vidas. Y a veces nosotros como seres humanos se nos olvida, especialmente en los momentos de prosperidad, los momentos de abundancia, que Dios fue el que nos sacó, que Dios fue el que nos proveyó y que Dios fue el que nos trajo al lugar donde estamos. Pero qué lindo es que podemos ver en el verso 1 que Dios le habla al profeta Jeremías. El significado de la palabra, ¿verdad?, del nombre Jeremías: Jehová se levantará. Vamos a entender esto porque aquí le está hablando el que se iba a levantar, pero en el tiempo de Dios, que no se determina por nuestro tiempo. Ya Jehová se había levantado. Quizás Jesús no había ido a la cruz todavía, quizás Jesús todavía no había sido castigado por los latigazos, quizás Jesús todavía no había resucitado en cuerpo, pero ya Él sí lo había hecho en su tiempo, en el kairos de Dios. Y le está hablando a Jeremías. Y básicamente podemos ver en el verso 2 que Dios, quien ya se había levantado, ¿verdad?, hablando de Dios o Jehová, el que ya se había levantado, le dice a Jeremías: levántate, levántate. Dice: Jehová nunca pide de nosotros algo que Él no haya hecho antes. Él no nos pide nunca a nosotros algo que nosotros quizás no hemos experimentado o que Él quizás no haya pasado. Por eso es importante entender que cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer, porque ya Él ha experimentado ese tipo de situación, ese tipo de dolor. Fue experimentado en todo sufrimiento. Nosotros a veces nos quejamos, no podemos decir que me están haciendo estas cosas, no puedo superar. Esas son mentiras del diablo que pone en nuestra mente para que nosotros nos rindamos y no obedezcamos a la voz de Dios. Cuando le da la dirección, ¿verdad?, que le dice vete, y el significado de vete en el hebreo significa que hay que descender a la orilla, a un límite donde está el enemigo, y en ese lugar específico Jehová lo hizo oír sus palabras. Qué interesante es ver que Jehová le está diciendo a Jeremías: vete a un lugar, tienes que descender. Y muchas veces nosotros estamos en lugares que nos sentimos que estamos
quizás hundidos, perdidos, y no podemos, ¿verdad?, salir de ellos. Pero es interesante que allí en ese lugar Dios nos va a hablar. Esa dirección del lugar donde Dios nos envía. A veces lugares que no entendemos, donde el enemigo quizás está presente. Pero créame y crea que Dios está con nosotros. Jehová le hizo oír sus palabras, explicando que son muchas palabras. No dijo que te voy a hablar una palabra, que te voy a decir una palabra, sino que le voy a dar palabras. Dios no se detiene en hablarnos. Dios no se detiene en el mensaje que tiene para nuestras vidas. Siempre hay una palabra fresca de parte de Dios. Por eso es que es bien importante congregarnos en un lugar, aleluya, donde la palabra de Dios fluya. Dice el versículo 3, en la parte primera, dice: y descendió Jeremías a donde Jehová le dijo, a la casa del alfarero. Qué interesante ver que el lugar, ¿verdad?, lo que es la casa del alfarero es donde somos probados, el diablo, al límite, a la frontera del enemigo, donde Dios nos envía, donde Dios nos lleva, donde vamos a ser guiados. Sabemos que el mismo Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Él fue allí tentado por el enemigo y allí fue que venció, porque en la oración y en el ayuno que él estaba sobrellevando en esos días fueron la fortaleza que le dieron a él para poder sobrellevar ¿verdad?, las artimañas del enemigo, las tentaciones. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque esto no es con carne ni con fuerza humana, sino a través del Espíritu de Dios, que nos fortalece por medio de la oración y del ayuno y la búsqueda de Él, ¿verdad? Y vemos que Él va a un lugar donde se veía con claridad lo que allí sucedía. Un lugar que no había un obstáculo para Él poder ver con claridad lo que estaba sucediendo allí. Dice el alfarero, que es el significado del alfarero. Dice, es aquel que aprieta para dar forma o moldear en una forma específica. A veces sentimos que nos están apretando, que sentimos que las cosas están difíciles, pero estamos en la rueda del alfarero. Por eso es que es bueno estar en la rueda del alfarero, porque cuando estamos apretados, aún sirviéndole a Dios, el resultado de eso va a ser algo hermoso, algo con propósito para una función específica. Pero cuando estamos en el mundo y sentimos la opresión, no tenemos una esperanza. Por eso es que el mundo no tiene dónde recostarse, no tiene dónde poner su confianza, pero el creyente puede poner su confianza en el Señor. Por lo tanto, en este día quiero invitarte a que tú pongas tu confianza en el Señor si no la tienes en Dios. Si estás apartado, si estás ¿verdad?, perdido, que te sientas que estás en un lugar desierto y no tienes una esperanza, Cristo es la esperanza para ti hoy, como lo fue, ¿verdad?, para Jeremías en este lugar donde fue enviado. Y para terminar brevemente, dice en la parte B del verso número 13, dice, y aquí que él hacía obra, ¿verdad? ¿Y qué era esa obra? Dice el significado sobre, ¿verdad?, porque la estaba haciendo sobre algo, una rueda. Dice que era para obra de arriba, ¿verdad?, refiriéndose a Dios, para ser moldeado por aquel que lo creó, ¿verdad? Para que el barro es moldeado por el alfarero, el que le da forma, el que lo crea, y está sobre, a pesar de que fue un lugar bajo, pero fue puesto sobre la mesa. A veces nosotros nos sentimos que estamos en un lugar bajo, que estamos oprimidos, pero estamos sobre la mesa. Y mientras estemos en las manos del alfarero, podemos tener confianza que el resultado de esa presión, de esa forma, de ese dolor que quizás podamos estar pasando, sea por lo que sea, me viene a la mente la pérdida de un ser querido, que quizás pueda estar pasando por esa situación hoy. Créeme que lo que va a salir de la mesa del alfarero siempre va a ser un producto que va a ser de bien. Dice la rueda. La rueda básicamente se define en dos palabras, en piedra y para construir. En este día hermoso, Dios quiere construir de nuestras vidas, ¿verdad? Y hacer de nuestras vidas, hacer de lo que hemos sido formados la mejor vasija. En este día quiero orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Gracias te doy, Señor, por esta palabra hermosa, y que este consejo de tu palabra, que es de nuestro corazón, porque tu palabra nos habla
y luego, Dios mío, haz el propósito para el cual he sido enviada. Te doy gracias por cada uno de mis amigos, hermanos y aquellos que nos ven a distancia, Padre. Te pido, Dios, que tú les ayudes y que tú le hagas entender que en ti podemos estar confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.